Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Esta es la cuarta sesión de nuestro curso, ¿no? De nuestro curso sobre cielo, infierno y purgatorio. Los famosos novísimos, lo que hemos llamado las postrimerías. Y en esta cuarta sesión hemos querido nosotros hablar sobre el sentido cristiano de lo que hemos llamado el infierno. Miren, la palabra infierno, lo voy a decir desde ya, la palabra infierno es una visión que está presente en la mayoría de las culturas. ¿Qué quiere decir eso? No hay cultura que no haya pensado en un lugar en el que separe a los buenos de los malos. En otras palabras, todas las culturas, todas las religiones han pensado en una realidad separatoria, en una realidad que haga justicia tanto de los buenos como de los malos. Todas las culturas han pensado que no es posible que los malos no tengan, por decir así, una justicia. Y no hay cultura que no haya pensado que los buenos tengan una recompensa. Ese es el sustrato de realidad que hay detrás de esa palabra infierno. Queridos hermanos, el infierno no es el protagonista de la vida cristiana. El infierno no es el protagonista. Nosotros tuvimos una predicación en la que ponían el infierno como protagonista de la vida cristiana y los predicadores infundían miedo para generar conversión. Hoy en día nosotros tenemos una visión de que nosotros no amamos a Dios, de que nosotros no amamos a los hermanos, de que nosotros no nos amamos a nosotros mismos por temor. Nosotros amamos a Dios, amamos a los hermanos y nos amamos a nosotros es por amor a Jesucristo. De tal manera que el infierno, en ese sentido, nosotros no lo contemplamos porque nosotros nos contemplamos en el verdadero camino de la gracia, del amor y del cielo. Pero también nosotros sabemos que hay una posibilidad de perdernos, de que hay una posibilidad de vivir alejados de Dios. Y a esa otra posibilidad nosotros la seguimos llamando con este concepto tradicional, el infierno. Es decir, si nosotros estamos en el camino de Dios, el infierno no debe preocuparnos demasiado. El infierno debe preocuparles es aquellos que están alejados de Dios. Por eso nuestra evangelización es para atraer a las personas a que se salven en este camino. La visión que tenemos del infierno muchas veces es producto de la literatura y del cine, que lo han explotado para fines comerciales. Queridos hermanos, esa visión que tenemos hoy en día no es la visión bíblica, no es la visión de la iglesia. Dentro de 8 días, en la quinta sesión, nosotros vamos a hacer un estudio de cómo la iglesia concibe esta realidad. Pero por ahora me gustaría
que tomemos conciencia de que hay que distinguir entre lo que yo llamo la imaginería social, es decir, lo que la cultura ha plasmado y ha explotado económicamente sobre esa realidad, y distinguirla de una visión cristiana de la posibilidad de vivir alejados de Dios, tanto en la vida terrena como en la futura. A esa posibilidad le llamaremos infierno. Pero siempre está la libertad para elegir. No es como dicen algunos grupos. Algunos están destinados a salvarse y otros están destinados a condenarse. No, así no es en el plano católico. En el plano católico, nosotros seguimos las palabras de Jeremías 21:8, que dice así: así dice el Señor, ahora pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge. El camino de la vida es lo que llamamos cielo y el camino de la muerte es lo que llamamos infierno. De tal manera, queridos hermanos, que nosotros podemos en esta vida tener un anticipo del cielo y del infierno. Si nosotros no generamos vida, si nosotros no generamos alegría, si nosotros no generamos amor, eso es una experiencia en la tierra del infierno. ¿Qué más infierno que la gente que vive en la muerte? Que la gente que vive en el odio, que la gente que vive en la división, que la gente que vive en el rencor. ¿Qué más infierno que ese? Eso mismo lo irán a vivir después, pero en una eterna separación de Jesucristo, que es nuestra vida. Por eso hay que dejar de concebir el infierno desde los imaginarios sociales y culturales. Casi que podríamos decir que hoy tenemos un infierno de película. Hoy tenemos un infierno que hemos creado y que no corresponde a la realidad bíblica y eclesial. Alejémonos de esos discursos que nos presentan el infierno para llenarnos de temor. Hay hoy en día unas visiones que hablan del infierno con cierto temor y con cierta falta de misericordia. Una vez una señora me dijo: padre, los curas se van a condenar. Yo le dije: madre mía, eso déjeselo a la misericordia divina. No diga esas cosas, no mande al infierno a los demás. Esperemos, esa palabra, el juicio, es propio y es potestad del Padre Dios. Nosotros tenemos que entender esta realidad a la luz de Jesucristo. Jesús vino para alejarnos de la experiencia antropológica de vivir para siempre en el lugar de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que el fin del hombre es morir para siempre. Pero ¿para qué vino Jesús? Dice la palabra, Jesús vino para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Moraleja, quien vive la vida alejados de Jesús
convierte su vida terrena y la futura en sombras de muerte. Lo voy a decir dentro de 8 días. ¿Qué significa la expresión del credo? Que Jesús descendió a los infiernos. Miren, eso significa algo muy bello. Significa que bajó a los infiernos, es decir, al lugar de los muertos, a sacarlos de allí para la vida, el lugar de la vida. Por eso Juan 10 es muy bello. Leamos todo el capítulo de San Juan 10. Dice Jesucristo, yo soy la puerta, y el que pase por esta puerta vivirá. Yo soy el buen pastor. Por eso nosotros debemos vivir con una confianza de que Jesucristo es mi pastor, de que Él vino para que yo tenga vida, de que la voluntad de Jesucristo no es la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Por eso a las personas hay que preguntarles, ¿oíste? Tú te vas a morir y vas al lugar de los muertos. Tú quieres no quedarte en ese lugar, sino pasar a una vida distinta, pues entonces cree en Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino y Él es la vida. Vamos a leer esta realidad a la luz de Primera de Timoteo 2, del 1 al 8. Le dice Pablo a Timoteo, querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres. Primera cuestión, hay que orar para que todos los hombres y mujeres de la tierra experimenten en Jesucristo una puerta al cielo. Para eso oramos. Yo no oro no tanto por mi salvación, porque yo estoy ya en el camino de la salvación, pero yo oro por el mundo, para que el mundo se convierta. Y dice Primera de Timoteo 2 del 1 al 8, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Queridos hermanos, ¿qué es el infierno? Lo contrario que dice allí, una vida intranquila. Todo lo que te produzca a ti intranquilidad, que no te deje dormir, esos son sombras de muerte y poderes del maligno. Todo lo que no sea apacible. Por eso me gusta mucho la expresión shalom, paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Miren, cuando tenemos un problema, hay que decirle a Jesucristo, Jesucristo, pongo en tus manos este problema, pero no permitas que se pierda la paz de mi corazón. Como la película Cartas a Dios, le dice Rose al niño, a Oscar, míralo, ¿qué ves en su rostro? Y dice el niño, veo paz, veo serenidad. Y ella contesta, pero esa es una serenidad en medio de los problemas, en medio de la crucifixión. Es un crucificado feliz, con toda piedad y decoro. ¿Qué es el infierno? El infierno es una vida sin temor de Dios, sin piedad,
sin agradecimiento al que nos creó. Nosotros somos buenos en correspondencia al amor de Dios. Es que Dios, que me ha amado tanto, no se merece que yo lleve este tipo de vida. Y aquí viene la expresión más bella. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador. Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pues Dios es uno y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. ¿Qué hizo Jesús cuando descendió a los infiernos? Fue a rescatar a su pueblo, a los que estaban ¿dónde? En el lugar de los muertos. ¿Por qué estaban en el lugar de los muertos? Porque Jesucristo funda el cielo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dónde estaban los que murieron antes de Jesucristo? Estaban en espera del Redentor. Esa es una pregunta muy bella. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba Moisés? Estaban esperando la resurrección. Estaban esperando la presencia del Salvador. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy, pues, como anunciador y apóstol, digo la verdad, no miento. Soy maestro de los paganos en la fe y verdad. Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y división. Cuando uno ve los poderes de la muerte y del demonio, cuando hay ira y cuando hay división. Por eso, queridos hermanos, dirá San Pablo, no dejemos agriar el corazón. Tenemos que ser personas de paz. Queridos hermanos, ustedes quieren saber si están viviendo el cielo, es decir, si están viviendo a Jesucristo en su corazón. Pregúntese cada uno de nosotros si somos personas violentas, si somos personas que odian a los demás. Si en nuestro corazón hay ira, quiere decir que tenemos que ser sanados con el cielo que da Jesucristo. Les hago esta pregunta, queridos hermanos que me están escuchando. ¿Somos hombres y mujeres de paz? Cada uno interróguese incluso en la manera como habla. Nosotros tenemos un tono de voz sereno, de amor, o en la casa nos tienen miedo. Ah, es que mi mamá es una cacatúa que grita y es violenta. Tenemos que quitarle del lado el sartén, porque si mi mamá se pone de mal genio, nos pega con el sartén. Ustedes no han visto cómo Jesús afrontó su juicio. Lo afrontó en silencio, en paz, con serenidad. Cuando Jesucristo dicen los evangelios, que fue apresado, Pedro y los discípulos desenvainaron la espada y Jesucristo dijo, guárdala, Pedro, guárdala, Pedro. Queridos hermanos, nosotros ya guardamos nuestra violencia, nuestra ira. O les hago esta pregunta, o a nosotros nos tienen miedo, porque si a nosotros nos tienen miedo, quiere decir que hace falta mucha conversión, mucha conversión. Miren lo que yo les voy a decir. Antes de Jesucristo, estábamos destinados simplemente a vivir
y después a morir. Después de Cristo, estamos destinados a vivir para siempre con Cristo. Ya vamos entendiendo la expresión de San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Es decir, ya yo no le tengo miedo a la muerte, porque después de la muerte, lo que yo veo es una nueva vida en Jesucristo. Miren esta explicación. La palabra infierno viene del latín infernus, que significa lo inferior, lo que está debajo, que corresponde en griego a las palabras Hades y Gehenna. Y en hebreo, la misma realidad se designa con la palabra Sheol. Vayamos de las palabras a las realidades. ¿Qué quiere decir eso? Que infierno, Hades, Gehenna y Sheol, lugar de los muertos, es lo mismo. ¿Cuál es la realidad que hay detrás de las palabras? En todas las culturas se piensa que los buenos van a un lugar y los malos a otros. Los malos reciben una condena de sufrimiento y deben pagar por sus malos actos. Es un lugar de oscuridad donde van los muertos. Yo les hago una pregunta. Entonces, ¿quién le metió candela al infierno? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿quién le metió candela? Ya les voy a explicar de dónde viene eso. Nosotros no podemos superar la idea de que el infierno es un fuego eterno, pero hay que explicar qué significa eso. Nosotros hemos sido muy crueles imaginándonos el infierno. Hemos sido muy crueles. En la época de Jesús, el infierno significa la morada de los muertos. Es decir, bajó a los infiernos, ¿qué significa? Bajó al lugar de los muertos. Significa que Jesús llamó de la morada de los muertos a los justos para darle vida y llevarlos al cielo. Queridos hermanos, les hago esta pregunta. ¿Ustedes qué ven en un cementerio? En cristiano, el cementerio es un recuerdo de los despojos mortales de nuestros amigos, familiares y muy queridos. Pero nosotros vamos al cementerio con una esperanza. Nosotros vamos al infierno, al lugar de los muertos, pero vamos a hablarles a los muertos del cielo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la iglesia primero celebra el Día de los Fieles Difuntos y al otro día celebra el Día de Todos los Santos. Para los difuntos uno pide misericordia y al otro día uno le da gracias a Dios porque de todos esos muertos ya hay santos gozando de la presencia de Dios. Pero por unos y otros pedimos misericordia. Pedimos misericordia. Por eso en la misa de difuntos decimos, no nos trates como merecen nuestros pecados. Sigamos, si se dan cuenta, esto es un cambio de mentalidad, es un cambio de evangelización. Los biblistas dicen que originalmente la palabra infierno
no comunicaba una idea de calor o tormento, sino la de un lugar más abajo, inferior, alejado de los buenos. En el Evangelio, cuando se habla de un horno de fuego, se está haciendo referencia a una imagen judía, a una imagen judía. Y yo les hago entonces esta pregunta. Entonces, ¿quién o quiénes encendieron el infierno? Una mala lectura de algunos textos bíblicos hicieron la referencia del infierno como horno encendido y se nos perdió la referencia de los salmos y los proverbios. Les voy a leer solamente un pedacito de un salmo, el Salmo 9, versículo 17. Dice así: los malvados y paganos, los que se olvidan de Dios, acabarán en el reino de la muerte. Proverbios 15, 24. El camino de la vida va cuesta arriba y libra al sabio de bajar al sepulcro. ¿Qué queda abajo en ese sentido? ¿Qué queda en el sepulcro? ¿Qué queda en la muerte? Pues obviamente un espacio donde no está la presencia de Dios. ¿Qué más sufrimiento que el no contemplar a Dios? ¿Qué más sufrimiento que nuestra vida caiga al vacío? ¿Qué más sufrimiento que una incomunicación con Dios? A nosotros a veces se nos olvida que el cristiano es el hombre del camino del bien. Su pensamiento está puesto en las palabras de Jesús. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. En ese versículo vemos una referencia a la eternidad. Yo soy la puerta. Y hay que pasar por la puerta que es Jesucristo. Queridos hermanos, les voy a dar una idea que nos va a ayudar mucho para entender este tema. Y es el siguiente. Hay una obra literaria en la Edad Media, escrita en el año 1472, que se llama La Divina Comedia, que son unos poemas de un autor que se llama Dante Alighieri. Dante Alighieri, en ese escrito de la Divina Comedia, él se imagina cómo es el infierno, cómo es el purgatorio y cómo es el paraíso. Pero escribió también esa obra que a partir de Dante Alighieri, el infierno lo comenzamos a pensar como lo pensó Dante. ¿Cómo lo pensó Dante? Dante lo pensó como un lugar por el que los muertos van caminando en su ida al purgatorio y en su ida al paraíso. Yo les voy a hacer rápidamente un estudio sobre la Divina Comedia. Este escritor se imaginó el purgatorio, el infierno y el paraíso, y desde allí quedamos atrapados culturalmente con esas imágenes del más allá. ¿Cómo se imaginó Dante el infierno? Que hay tres clases de condenados: los incontinentes, los violentos y los traidores, a quienes se les aplica la ley del contrapaso, es decir, se castiga en proporción a los pecados. Entonces, ¿cómo clasifica Dante a los pecadores? Los clasifica entre los lujuriosos, los glotones, los ávaros, los iracundos, los fraudulentos.
todos deben pasar por el infierno. Y todos son castigados en concordancia con sus pecados. Miren, por ejemplo, que para Dante, en el infierno es como unas cárceles, unas mazmorras, donde las mazmorras tienen a la gente clasificada por pecados. Y es un sufrimiento donde los demonios están atacando a las personas. Por ejemplo, a los que traicionaron a la familia, la mazmorra se llama Caína. Los traidores a la patria van a Antenora. Los traidores a los huéspedes van a la Ptolomea. Y los traidores a los benefactores y a Dios les puso Dante como nombre Judeca, en referencia a los judíos, porque ustedes saben que en la época la idea que se tenía era que los que traicionaron a Dios fueron los que mataron a Jesucristo, los judíos. Miren lo que yo les voy a decir. El infierno de Dante no es el infierno de la teología cristiana. Pero incluso los cristianos tomamos esa caracterización de Dante para explicar el infierno. Miren, por ejemplo, hay una obra de Dan Brown que se llama El infierno, que es un bestseller. Dan Brown explica el infierno como lo explica Dante. Es un infierno literario que pasó al arte, a la literatura, al cine, y se volvió el infierno una caricatura. Incluso, incluso, el infierno de esta cultura es una caricatura que lo ponen hoy en día como si fuera un lugar de rumba, un lugar chévere, una playa, mujeres bonitas, hombres bonitos. Y entonces, ¿qué dice la gente de hoy? Pues si el infierno es así, yo no quiero ir al cielo. Claro. Miren, por lo menos, si a mí me explican el infierno así, yo digo, apague y vámonos, vámonos para el infierno. Por ahí hay un chiste malo que dice, por ahí hay un chiste malo que dice que alguien llegó al cielo y le dieron solamente galletitas y mermelada. Y entonces San Pedro le dijo, no, pues si quiere vaya al infierno y mire allá qué dan. Y entonces esta persona fue al infierno y en el infierno estaban haciendo asado, carne a la llanera, estaban haciendo arroz chino, mejor dicho, todo el menú más rico del mundo. Y entonces la persona se devolvió al cielo y le dijo, San Pedro, pero entonces, ¿cómo así que en el cielo solamente mermelada y galletas? Y le va contestando San Pedro, no, es que para cocinar para los dos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si nosotros pintamos el infierno así, si nosotros a veces pintamos el cielo así, el cielo es Jesucristo. Vida en abundancia. ¿Qué es el infierno? Un morir para siempre, alejado de Dios. Al cielo no hay que meterle música, no hay que meterle lo que no es. Miren esta reconversión que tenemos nosotros que hacer. Y dentro de 8 días que les explique desde el catecismo que es el infierno, nos va a quedar de una manera muy clara. Este escritor se imaginó el infierno, el paraíso y el purgatorio, y desde el siglo XV nosotros no hemos podido despegarnos de esa manera de pensar. A mí siempre que la gente habla de estos temas, yo le digo, mira, léete primero la Divina Comedia
y te darás cuenta que lo que me estás hablando es Divina Comedia. ¿Por qué nosotros no somos más creativos y explicamos la vida futura en términos bíblicos, en términos de una vida que encuentra un camino de realización, de alegría? Y voy terminando. Voy a terminar con unos versículos de la Biblia para que ustedes se den cuenta cómo se debe manejar esto. Por eso la charla de hoy es una introducción a lo que viene dentro de 8 días. Hoy nos hace falta preguntarnos cuál es nuestro fin. Y esa pregunta y su respuesta la encontramos en Hebreos 2, del 9 al 11. Dice así: al que Dios ha hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y su muerte. Vamos a cambiar el nombre de Jesús y vamos a poner nuestro propio nombre. Qué hermoso que de nosotros digan esto. Cuando nosotros muramos y nos encontremos todos como la iglesia que peregrinó en la tierra, ahora es la iglesia triunfante. Qué hermoso que de nosotros digan, al que Dios hizo un poco inferior a los ángeles, a Alicia, a Milla, a María Adela, coloquen todos sus nombres, los vemos ahora coronados de gloria y honor por su pasión y su muerte. Es decir, por la manera en que vivimos. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud, es decir, a nosotros, de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al que guía de su salvación, el santificador y los santificados, proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestro fin? Nuestro fin es ir de la mano de Jesucristo después de una vida de pasión y de muerte a la gloria de Dios. Y quiero repetirles lo que les dije hace 8 días. Padre, ¿quién ha venido de la muerte? Respuesta, Jesucristo, hijo mío, Jesucristo. Padre, ¿yo cómo sé que existe el cielo? Porque Jesucristo nos lo abrió. Abrió las puertas del cielo y del paraíso para cada uno de nosotros. Y no olviden esa palabra con que comenzamos este momento tan bello. La misión de Jesucristo es que todos los hombres se salven y lleguen a la plenitud del conocimiento de la verdad. Pero hay una posibilidad, que el que no quiera montarse en ese avión del cielo y de la salvación, pues entonces experimentará ya en esta tierra, experimentará la lejanía de Dios, y esa lejanía se traduce en ¿qué? En una vida sin control, en una vida sin paz, en una vida sin serenidad y en una vida en sombra de muerte y en sombra de dolor y sufrimiento para toda la eternidad. Queridos amigos, vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos regale experimentar su gracia, que nos regale experimentar su misericordia, que nos regale experimentar esas palabras de Sor Isabel
de la Trinidad. He encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está dentro de mí. Y cuando Dios está dentro de nosotros, experimentamos una vida con sentido, con amor, con gracia, con misericordia y con paz. ¿En medio de qué? De la tormenta. En medio de la tormenta. Yo esta semana tuve un momento un poco difícil. A los 2 días el Señor lo solucionó. Digámosle al Señor, Señor, ocúpate de mis cosas para yo poderme ocupar de las tuyas. Y cuando uno hace esa promesa de fe, el Señor se ocupa de nuestros problemas. El Señor se ocupa de nuestras dificultades. Solamente nos queda a nosotros ser fieles y ocuparnos en las cosas de Dios. Queridos hermanos, no se pierdan la segunda parte de este tema, que va a estar muy bueno. Hoy solamente fue ablandar nuestra vida y nuestro corazón para que nos dé ganas del cielo, para que nos dé ganas de ser santos, para que nos dé ganas de vivir una vida más hermosa que ya en esta tierra es prefiguración de lo que vamos a vivir durante toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a dar la bendición. El Padre Gerardo Martínez Salamanca, desde Bogotá, les saluda. Y ojalá que cuando terminen de escuchar este audio, sientan ese sabor del alma a cielo, amor y a eternidad. Amén.